Quiero hablarles acerca del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el versículo 17 de Hechos capítulo 20. Dice lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio ¿del qué? Del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la gracia de Dios. Yo creo, jóvenes, que nosotros a nuestra, no corta edad, pero nuestros primeros años de nuestra vida, yo creo que muchos de los que están acá han crecido en el Evangelio. Algunos nacieron ustedes y sus padres ya eran cristianos, ya conocían al Señor. Algunos de ustedes quizás no. Algunos de ustedes vinieron al Señor porque Él mismo, ustedes le conocieron a Él por medio de algún amigo, algún pariente. Tal vez tus padres no conocen al Señor o se han apartado del Señor, pero tú estás firme en el Señor. Independientemente cuál sea el caso de cada uno de los que estamos acá, es algo que yo estoy aprendiendo todos los días, y también es algo que me fijo cuando platico con algunos o algunas personas cristianas, que el Evangelio de la gracia del Señor a veces se nos es difícil de comprender. Pensamos que esto es sencillo porque lo hemos escuchado una y otra vez, pero no sé si lo hemos internalizado, si lo hemos pensado. Si ustedes estudian, por ejemplo, ¿cuándo fue conquistado América? ¿Alguien sabe? No fue en los 1900. 1400, por ahí algo, ¿verdad? Llegó el famoso Cristóbal Colón. Lo que le quiero decir con esto es que antes de la conquista, en toda América habitaban indígenas. Los indígenas, por ejemplo, desde lo más antiguo de los indígenas, los mayas, las civilizaciones indígenas más antiguas, siempre ha existido un sentir de Dios, de la deidad, de algo fuera de nosotros que regula todo lo que existe. Y siempre ha habido el deseo, la motivación de agradar a esas deidades. Por ejemplo, muchos grupos indígenas piensan que cuando llueve es porque sus dioses están alegres o está todo bien. Cuando no llueve, algo anda mal. Y siempre ha habido un esfuerzo humano para intentar agradar o aplacar, si en este caso las deidades están airadas, para aplacar o hacer menguar la ira de la deidad. Entonces, el ser humano siempre ha tenido esa inclinación. Pero en la palabra se nos ofrece, le voy a llamar, otro tipo de acercamiento a Dios.
Y eso es lo lindo acerca del Evangelio. Esto es como una introducción. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, siempre de una u otra manera tenemos esa inclinación hacia lo que nosotros hacemos, aplaca o no a Dios, mengua la ira de Dios o no. Siempre hay aquella inclinación de que depende de mis acciones o de lo que yo diga o de lo que yo haga. Claro, dependerá mi futuro, pero las bendiciones que llegan a mi vida dependen no de Dios, sino más bien de cómo yo viva o cómo yo me comporte o cómo yo soy, etcétera. Hace algún tiempo que hemos dejado de hecho de ir, primero Dios lo podamos retomar pronto, cuando íbamos a predicar aquí al mercado y nos íbamos los sábados en la mañana, cuando hacíamos la pregunta, bueno, ¿y ustedes creen en Dios? Sí. ¿Y ustedes consideran que son salvos, que después de la muerte ustedes van a estar con Dios? La mayoría pregunta, bueno, eso sí no lo sé, depende cómo me vaya en la vida, depende cómo me porte. Si ustedes hablan con las personas, esa idea, no sé si es algo natural de respuesta, si es algo consciente o inconsciente, yo no lo sé. Pero las personas siempre tienen esa conciencia, siempre pensando, bueno, depende de cómo yo me porte. Piensen ustedes en esa frase, depende cómo yo me porte. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, la salvación después de la muerte, si yo voy al cielo, lo que sea, si depende de mi comportamiento, es decir, de que la salvación depende de mí y no depende de Dios. De igual forma, hay muchos que se hacen llamar cristianos que piensan de esa forma y viven de esa forma. A veces llenos de temor, creyendo de que si yo hago algo malo, pues Dios se va a molestar conmigo y tal vez no me va a bendecir. Si hago algún detallito mal, todo me va a ir mal. Y hay otros que simplemente no les interesa cómo viven y no hay ningún interés. Entonces, ante todo lo que nosotros podemos ver y esta inclinación, vamos a decir, natural hacia intentar calmar o agradar a Dios, pero con méritos humanos, es algo muy antiguo. Y la Biblia lo que nos enseña, tal vez algunos de los que están acá se recuerdan cuando hace algún tiempo hablamos acerca de ser aceptos en el amado. Hablamos acerca de Adán y acerca de Eva. Dios creó a Adán y de la costilla de Adán sacó a Eva, ¿verdad? Ellos fallaron y la comunión que ellos tenían con Dios se rompió. Y ellos, en sus méritos propios, se sentían desnudos, se escondieron. Y dice la Biblia de que ellos intentaron cubrir su desnudez. ¿Cómo intentaron cubrir su desnudez? Pues con hojas. Taparon su desnudez y entonces intentaron salir a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Tapando esa pérdida de comunión. Y entonces, desde el momento que esto se rompe, el hombre queda en un estado de exclusión de la gloria de Dios. Queda excluido de la comunión con Dios. Y algo que nosotros debemos de entender es que no hay sacrificio humano que pudo haber hecho eso a través de los siglos y de las edades. No existía ningún ser humano que podía calmar o que podía hacer las paces con Dios. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Porque Él, al que no conoció pecado, dice la palabra en Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que la justicia de Él fuese dada a nosotros. Y hay algo que es sumamente interesante. Digan conmigo, el inocente por el culpable. Díganmelo una vez más, 1, 2, 3. El inocente por el culpable. No sé si ustedes se han fijado en los primeros libros de la Biblia, no en Génesis, no en Éxodo, pero en Levítico y en Número hay un montón de cosas que estoy casi seguro que la minoría de nosotros nos detenemos a leer. Acerca de sacrificios de un tipo de animal, de otro tipo de animal, y hay tantas cosas que hay ahí que a veces nos es complicado comprender. Pero la idea del método sacrificial
que existió en el tiempo de Moisés, que de hecho él lo dio por medio de lo que Dios le dio, todos estos sacrificios solamente apuntaban a una cosa: a la inocente por el culpable. Digamos que una vez al año, o algunos más de una vez al año, tenían que venir algunos con un cordero, dependiendo su capacidad económica. Algunos tenían que venir con un cordero, algunos con un chivo, ¿verdad? El hijo de la vaca, y tenían que venir a entregarlo para que simbólicamente los pecados de esta persona fueran traspasados al animal, y por medio del sacrificio esta persona eran cubiertos sus pecados, no quitados, sino cubiertos. Pero cuando ustedes se imaginan en este sistema, no vamos a hablar mucho acerca del sistema de sacrificios, pero cuando piensan en esto, yo me imagino una oveja amarradita, llevándola a este sistema de sacrificio, y el ser humano, o sea, la persona que llevaba al animal, ponía su mano sobre el animal y simbólicamente se daba esto. ¿Y qué es lo que nosotros vemos ahí? ¿Cuál es la idea que debemos ver nosotros en todo este sistema del sacrificio? El inocente por el culpable. ¿Culpable de qué? El hombre es el culpable de haberse ido en contra de Dios. Entonces Adán hereda toda esa herencia de pecado que nos ha llegado a todos nosotros. Ninguno de nosotros puede desmentir que esto es una verdad. Todos sabemos desde que nacemos que hay algo mal en nuestro corazón. Desde los niños uno puede ver que algo anda mal. Crecen y sigue andando algo mal. Algunos lo ocultan, como Adán y Eva, se ponen taparrabos, se ocultan de alguna otra forma, queriendo cubrir o tapar esta realidad. Pero no se puede ocultar. El inocente por el culpable. La culpabilidad que siempre ha agobiado al hombre lo ha llevado a una o de otra manera intentar agradar a las deidades. Esto es algo que se da desde el principio de los tiempos, no es algo nuevo para nosotros, y tampoco es algo a lo cual nosotros estamos ajenos. ¿Por qué? Por ejemplo, examinen ustedes las religiones que ustedes han escuchado, que conocen. La mayoría de ellos no saben lo que va a ocurrir después de la muerte. No saben lo que ocurrirá después. ¿Por qué? Porque todo depende aparentemente de su forma de comportamiento. Entonces ellos intentan ¿qué? Hacer mejores cosas, mejores obras, cosas superiores. Intentan en sus fuerzas no fallar en una y en otra cosa para lograr mejores lugares después de la muerte. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa, y es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la gracia que se nos vino a enseñar a todos nosotros por medio de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero primero ver estas dos palabras, evangelio y gracia. La palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Yo creo que a todos nos encanta que nos den buenas noticias. A nadie le gustan las malas noticias. Entonces el evangelio es una buena noticia. ¿Y por qué es una buena noticia? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Aunque suene difícil para nosotros de discernir, es una buena noticia porque ya el hombre no tiene que alcanzar su salvación por medio de cultos, por medio de rituales o por medio de cosas que él pueda hacer para agradar a Dios, sino que la buena noticia es de que alguien lo hizo por nosotros. Y miren, yo creo que solamente en el Espíritu logramos comprender la profundidad del evangelio, que es algo, jóvenes, por eso les decía lo de la alabanza que cantaron ahorita. Jesucristo basta. Porque ese es el evangelio de la gracia. Jesucristo basta. Entonces esa es la buena noticia. Espiritualmente, solamente por el poder del Espíritu Santo logramos comprender esta verdad. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es cuando nosotros tenemos una deuda impagable, una deuda tan grande,
grande en cantidad, millones. Tal vez ninguno de nosotros hemos estado endeudados por millones, pero al menos quienes han estado endeudados con 100 o unos $80 y los están agobiando: págame, ¿por qué no me pagas? Etcétera. O imagínense la deuda que ustedes han tenido. Y qué tremendo, qué sabroso, qué relajante, qué rico es escuchar: mira, ¿sabes qué? Alguien vino a pagarlo por ti y ya no debes nada. ¿Qué opinan de eso? Es tan relajante, tan sabroso. Pues cuando el hombre tiene el conocimiento, el entendimiento pleno de que delante de Dios estamos en deuda, hasta que escuchamos de que alguien pagó la deuda por nosotros, eso es una buena noticia. Pero lo que quiero contarles y lo que deseo hacer muchísimo hincapié es lo que el apóstol Pablo dijo ahí, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido un regalo y se los cobran? Te voy a dar de regalo esto, ahí me lo pagas después. Bueno, nosotros andamos pidiendo que nos regalen todo. Llegamos a la panadería, no me regala un salpor, no me regala no sé qué, no me regala una limonada. No, queremos que nos regalen todo. Pero la verdad que no nos referimos a que nos regalen, sino que a que nos den. Pero el evangelio, la buena noticia que nosotros hemos recibido, es la noticia de un regalo de Dios para nosotros. ¿Cuál es ese regalo? El regalo es que Dios mismo decidió hacer las paces con nosotros. Y no solamente lo pensó y lo decidió, sino que Él puso los términos para hacer la paz, y Él puso a la persona única que podía hacer las paces para con Él, y Él se entregó en la persona de Jesucristo. Pero yo quiero decirles algo, jóvenes, esto suena sumamente sencillo y suena fácil. La cuestión es que discernirlo y recibirlo en nuestro corazón no es sencillo. Pero veamos por qué no es sencillo en la mayoría de oportunidades. Y es porque a ninguno de nosotros, bueno, creo que a nadie de nosotros, se nos es inculcado la gracia. A nadie, bueno, al menos los colegios no hablan de la gracia. Y bueno, no solamente no hablan, sino más bien las enseñanzas no son de la gracia. El mundo entero no nos enseña acerca de la gracia. Me refiero a que a nosotros se nos enseña de que nosotros nos tenemos que valer por nosotros mismos. Tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos. Todo depende de nosotros mismos. Entonces todo se va centrando en nosotros. Venimos a nuestro Señor Jesucristo e intentar discernir, licuar, como una licuadora cuando le meten distintas cosas. Y entonces el intentar licuar para que salga todo esto y baje a nuestro corazón no nos es fácil. Sobre todo no es fácil vivirlo, esta vida de libertad prometida acá, el evangelio de la gracia. Entonces, como crecemos de esta manera, lo tenemos en nuestro chip, y cuando venimos al Señor, no es que se nos quita todo nuestro bagaje de nuestra niñez, sino que el mismo chip es como que está siendo renovado. Cada vez más hay nuevas limpiezas de chip, nuevas limpiezas de software. Entonces vamos teniendo estas renovaciones. En inglés, upgrade. ¿Cómo se dice eso en español? Las renovaciones del software. Entonces, cuando vemos que somos renovados, es de que somos los mismos, pero vamos siendo renovados. Entonces no es fácil. Pero en el evangelio de la gracia, tú y yo podemos crecer. Podemos crecer. La palabra evangelio entonces significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que ahora el hombre
no tiene que acercarse a Dios, sino que Dios se acercó al hombre. La salvación del hombre no depende de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios hizo por él. Y la gracia es que esto es un regalo. Nosotros simplemente lo recibimos. Suena tan fácil, pero es muy difícil vivirlo. Entonces solo me va a quedar tiempo para hablar de un área de este evangelio, que es la que yo quiero compartirles en esta tarde. Al entender que el Señor nos ha llamado por medio del evangelio de la gracia, acompáñenme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice la Biblia en el versículo 21, Romanos capítulo 3, 21. Pero leamos todos juntos, ponémelo ahí, gracias Josué. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado el ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay diferencia, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué? Pónganle ahí de choto, como ustedes quieran. ¿Por su qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien puso, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. La palabra justificación significa declarar inocente. El asunto, jóvenes, es que el ser humano no ha cometido un delito sencillo. No ha cometido un delito que simplemente se puede borrar con hacer cierto trabajo social, sino que el ser humano cometió el delito de ir fuera de Dios por medio de su rebelión a Él. Y la pena de este delito, ¿cuál es? La condenación eterna. Si nosotros hemos sido encontrados culpables, y el veredicto entonces es la pena, digamos, de muerte, de la condenación eterna. Pero por medio del evangelio de la gracia de Dios, nosotros podemos alcanzar el ser justificados, es decir, el ser declarados inocentes. El ser declarados inocentes. La palabra justificación, para que logramos comprender un poco más, el entender que nosotros somos llamados inocentes, para que podamos profundizar en ese veredicto de inocentes. El inocente, ustedes saben qué es, como que si nunca haya hecho nada. Por eso quise empezar con la palabra justificación, porque si el Señor Jesús, tú recibes por la fe lo que Él hizo y lo crees, y tú dices, yo recibo la justificación, entonces, ¿por qué sufres del pasado? ¿Por qué sufres de lo que tú ya hiciste años pasados? Dímelo. Dame al menos alguna explicación. Ni yo la puedo dar. Claro, Satanás no quiere que nosotros vivamos en plena justificación. Pero por el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos ahora llamados justificados. ¿Cómo? No toda la gente es justificada, sino aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Esto suena sencillo, pero en la práctica no es tan sencillo. Muchos ponen su fe en sus comportamientos. Depende de lo que yo hago. Claro, creen en Cristo hasta cierto grado, pero por otro lado ponen sus buenas obras, lo que yo hago.
el servicio cristiano. Yo he servido en la iglesia desde hace 40 años. Yo oro todas las mañanas. Bueno, todavía existen en algunos lugares sacrificios de animales, derramamiento de sangre y todas estas cosas que todas las religiones, escúchame bien, todas las religiones bajo este cielo, bajo la tierra, en la tierra, se trata de lo que el hombre puede hacer para alcanzar a Dios. Pero aquí es diferente, es muy diferente. Entonces Dios puso como propiciación, o sea, Él dijo: lo que yo deseo es a mi hijo, y solamente Él puede pagar el pecado de todos. ¿Por qué? Como todos los hombres están en pecado, ningún sacrificio de ninguna persona pecadora podía pagar el pecado, sino que el sacrificio tenía que ser perfecto. Por eso es que Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Fue algo por obra del Espíritu Santo. José no tocó, digamos, sexualmente a María. Entonces Él nació sin pecado. Dice la palabra en Hebreos que Él sufrió como tú y como yo. Él padeció pero sin pecado. Entonces Él era el sacrificio perfecto. El inocente por Él, culpable. El inocente por el culpable. Tú eras culpable, yo era culpable, pero se entregó a alguien por ti y por mí que era inocente. Él no merecía, nosotros merecíamos el castigo, pero por su gracia, por el amor que Él nos tuvo, se entregó a sí mismo y entregó a Jesucristo para que por medio de la fe en su sangre, o sea que ahora todo es por fe, no es por lo que yo pueda hacer, sino es por medio de la fe. Jóvenes, si tú has venido a Cristo y el Señor te ha declarado inocente, recíbelo, recíbelo. Aunque te cueste pensar, pues ¿cómo puede ser algo tan fácil? O que en el caminar de tu vida es tan fácil discernir y digerir esta verdad. Yo te recomiendo algo: recíbelo, recíbelo. Lo que yo he hecho, el Señor me ha perdonado, sí. Declarados inocentes, limpios. Cuando tu mamá, como cuando nuestras madres han pasado un buen rato ahí dándole con lejía magia blanca y nos dejan las camisitas bien blancas, así es el Señor. Como cuando tú entregas una camisa sumamente sucia, la que trajiste del retiro, que no olía muy bien, te la quitas. Aquí está, mamá, y la recibes después limpia, limpiecita. Así es como cuando venimos a Cristo. ¿Quién lavó tu camisa? Bueno, algunos la lavan ustedes, pero para esta ilustración, ¿quién lavó tu camisa? ¿Tu madre? ¿O la persona que la lavó? ¿Quién lavó tu pecado? Jesucristo. Y te vuelve a dar tu vida, es decir, te vuelve a dar la camisa limpia. Entonces, yo lo que veo es de que si nosotros nos estamos golpeando a nosotros mismos de lo que nosotros hemos hecho, es como que nosotros le estuviéramos diciendo a nuestras madres, mira, una vez más está sucia la camisa, cuando eso no es cierto. Cuando el Señor nos declara inocentes por medio de la justificación, por lo que Él hizo en la cruz, Él nos ve limpiecitos, como que si nosotros no hubiéramos hecho nada. Así te lo pongo, como que si nosotros no hubiéramos hecho nada. Voy a terminar con esto por el tema del tiempo. Si el Señor nos declara inocentes, ¿quiénes somos nosotros para culparnos una y otra vez? ¿Quiénes somos nosotros para no avanzar
en el evangelio de la gracia. Y yo veo que muchos tropiezan en esta misma piedra. Yo sé que no es fácil. Y lastimosamente debo decirlo, yo sé que hay muchos hermanos que predican más bien el evangelio de la ley y no el de la gracia. Pero el camino de la victoria es el camino de la gracia de Dios. No tienes que hacer esto y lo otro para alcanzar el favor de Dios en términos de la salvación, sino recibir la obra de Cristo. Termino entonces leyendo el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia de Él, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Veamos el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Eso quiere decir de que aquellas personas que creen que por lo que ellos puedan hacer van a alcanzar la salvación, ellos dicen: entonces, ¿por qué te salvaste? Por lo que yo hice. Pero en el evangelio de la gracia, la jactancia, ese creer, es por lo que yo hice, queda excluido. ¿Por qué? Porque no hicimos nada. Eso es lo que le golpea al hombre. Esto es lo que golpea al humano, que no ha hecho nada y ha alcanzado la bendición. Esto es lo que más golpea, porque golpea el orgullo. Somos orgullosos de nacimiento. Siempre necesitamos recibir al menos un poquito de gloria, y eso nos encanta. Entonces, si aquí no vamos a recibir ninguna gloria, porque toda gloria se la pertenece es a Cristo, por eso es que es difícil. Concluimos pues, versículo 28, el hombre es justificado, es decir, declarado inocente delante de Dios por fe, sin las obras de la ley. Jóvenes, yo sé que esto es sumamente básico, podemos decirle, pero lo básico es lo importante. Y también yo sé que en el evangelio de la gracia nosotros tenemos que crecer y avanzar. Entrégale al Señor simplemente eso que tú ya no puedes hacer. Padre, aquí te entrego, Señor, esta adicción a la pornografía, que yo ya no puedo con esto. Lo he intentado una y otra vez. Aquí te entrego, Señor, esta inclinación a siempre buscar a hombres o a mujeres para caer en la fornicación. Aquí te entrego, Señor, todo aquello que también yo hago para intentar ganar tu aprobación. Puede ser, no sé, puede ser alguno de los que está acá, el servicio en la iglesia, por ejemplo, el asistir a la iglesia, el hacer una y otras cosas, y tú crees: yo soy mejor que el otro, Dios me quiere más a mí que al otro. No quiero hacerte sentir mal, pero esas cosas delante de Dios son una porquería, porque no se trata de lo que nosotros pudimos haber hecho, se trata de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Hermano, ¿tengo que dejar de hacer estas cosas? No. Es más, cuando entiendes el evangelio de la gracia, se potencializa de una forma exponencial a la enésima tu vida de santidad, tu vida de entrega al Señor, tu vida en sacrificio al Señor, no para ganar puntos con Él, sino por puro agradecimiento. Cuando entendemos que yo no hice nada y Él me lo dio todo, cuando yo simplemente recibí su amor, creí en lo que Jesús hizo, y Él me declaró inocente delante del Padre. Estas son las buenas noticias, jóvenes. Estas son las buenas noticias que las recibimos por un regalo, el evangelio de la gracia de Dios.
Vamos a seguir meditando en esto en los próximos sábados. Y yo sé que el Señor va a traer libertad, 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 libertad a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre,